a ver lo que la palabra del Señor nos dice con el tema de la perseverancia. ¿Cuál fue el tema del que tuvimos el domingo pasado? ¿Ustedes se recuerdan? El aprovechar las oportunidades que nos vienen, recordando que detrás de una aparente dificultad se esconde una gran oportunidad, y que cuando uno tiene adversidades en la vida, detrás de las adversidades se encuentra la semillita de la oportunidad. El asunto es encontrarla, y una vez que uno la encuentra, uno se va a dar cuenta de las grandes bendiciones que vienen. Muy bien, no sin antes aclarar un poquito sobre lo que es la perseverancia. Según los diccionarios dicen, es el acto de mantenerse constante en algo. A ver si lo tenemos, el acto de mantenerse constante en algo, o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Entonces vamos a ver en Santiago capítulo 1, 25, verso 25, para los que tienen Biblia ahí, lo que usted logra cuando usted es perseverante. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, esa ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, y persevera en ella. O sea, cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios y se va educando poco a poco y se va capacitando poco a poco, y usted permanece y persevera en esa palabra, usted va a encontrar muchas bendiciones en su vida, y usted va a ser bienaventurado, va a ser dichoso, va a ser feliz en todo lo que hace, porque usted va a ver la mano de Dios bendiciendo. Observe bien, es perseverar. La bendición le viene a uno cuando en las cosas de Dios uno persevera. Ya vamos a ver, el tema se va a ir poniendo cada vez más bonito, porque en la vida cristiana, si a mí me hubieran evangelizado diciéndome: te vas a ser cristiano y todas las cosas van a ser como un lecho de rosa, me hubieran sorprendido a estas alturas, porque no todo es un lecho de rosas. Hay momentos de prueba, hay momentos de dificultad, pero cuando usted se encuentra en la palabra de Dios, como le digo, hay momentos de pruebas y dificultades. Cuando usted se encuentra con la palabra de Dios y usted se educa con la palabra de Dios, y usted hace en su vida las cosas con base a lo que ha aprendido, usted va a ser una persona dichosa, feliz, bienaventurada. Muchas bendiciones van a venir sobre su vida. Entonces, ¿qué más logramos? ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Isaías 26:3? Tú guardarás no es parcial, es en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que no solamente logro la dicha, la felicidad de obtener bendiciones, sino que voy a tener un corazón en paz. No hay nada que sea más valioso en la vida de una persona que la paz. ¿Sí o no? Come en paz. Se acuesta en paz. Se levanta en paz. Va a su trabajo en paz. Sale del trabajo, a lo mejor a veces un poco, ¿verdad?, más tenso que una cuerda de violín, pero la misma paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y su corazón en el Señor. Por lo tanto, el shalom de Dios está en usted. Observe, no es que no vaya a tener problemas, pero en medio de los problemas usted va a gozar de la bendición que Dios se va a encargar de poner las aguas en paz.
Fíjese que a veces el temperamento de nosotros, el carácter de algunos de nosotros es fuerte. Quizás no hable de usted, quizás usted sea como un pan del cielo, quizás usted sea un remanso de paz. En la familia siempre sobresale uno que es un poco más acelerado y tiene un temperamento, un carácter dominante, pero hay otro que es más tranquilo. Siempre hay uno de los dos que pone la cosa en balance. El problema es cuando los dos están totalmente desbalanceados. Entonces allí la cosa o se lo llevó la marea o entonces arde Troya. La cosa es que la paz usted no la puede comprar y no se adquiere con un curso de relajamiento. Allí la gente paga cantidades de dinero, pues están haciendo ¿verdad? Y los hacen que pongan las piernas cruzadas y su práctica del yoga en la búsqueda de una aparente paz. Pero saliendo de ahí vuelven otra vez al mismo asunto, entonces tienen que regresar de nuevo para llevar otro curso y hacer otras prácticas, técnicas para supuestamente tener ese relajamiento. En el caso del cristiano, no necesita de eso porque sabe que él es guardado por la paz del Señor, porque sus pensamientos están concentrados en el Señor. Sabe que toda buena dádiva, todo perfecto, toda gracia le va a venir de Dios, así que usted se puede acostar en paz. Usted es un cristiano, plomada de albañil, usted se puede acostar en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero cuando usted me dice a mí, hermano Manuel, no he podido dormir en toda la noche, pensando en este problema, pensando en lo otro, pensando en aquello, es porque su mirada está puesta en las cosas materiales, en las situaciones de la vida. Por eso San Pablo decía que buscáramos primeramente las cosas de arriba y pusiéramos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque todo lo de la tierra es pasajero, todo se queda. No estoy diciendo que no se preocupe, lo que le estoy diciendo es que no le dé demasiado valor a las cosas de tal manera que hasta el sueño le quitan a usted. Cuando usted tiene una mente disciplinada, fíjense, una mente disciplinada, usted dice, yo me voy a dormir y voy a caer en paz, tranquilo, dormido, ya mañana veré qué va a pasar. Pero hoy, camita, ¿para qué te quiero? Y se acuesta. ¿Ve? Al día siguiente, entonces, Señor, dame inteligencia, dame sabiduría para resolver el problema que yo tengo. Pero una de las cosas de gran bendición es que cuando usted persevera en el Señor, Dios guarda sus pensamientos. La tarea es, ¿qué cosa? Perseverar en el Señor. Entonces, ¿qué más voy a lograr? La Biblia habla de que cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, entonces la persona que escucha la palabra y esta persona permanece en el Señor, lógicamente va a dar frutos, va a tener frutos. La semilla cayó en buena tierra, usted retiene esa palabra y usted también va a dar fruto con perseverancia. Oye la palabra, la atesora en el corazón. Oye la palabra, la atesora en el corazón. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar oyendo la palabra de Dios? 2 años. 3 años. 6 meses. De todo entonces, del tiempo que usted tiene de oír la palabra de Dios, ¿cuántas de esas palabras cayeron en su corazón? ¿Y cuántas se quedaron en el oído? Cuando yo escucho la palabra, pero no logra bajar, porque es posible que se quede aquí y ande nadando aquí adentro, y con el tiempo se diluye.
Cuando la palabra de Dios entra aquí, permanece aquí y echa raíces aquí, es diferente. ¿Estamos? Usted me puede decir, no, porque yo era metodista, yo era pentecostal, yo iba a la iglesia de fulano, a la pastora fulana, el pastor fulano, y también visité tal iglesia, y fui a la otra, y estuve con aquel, y viera qué profeta llegó allá, y tremendo apóstol el que predicó en no sé dónde, como hoy están de moda y toda esa cosa. Y entonces uno le dice, y de toda esa ensalada que usted ha andado recogiendo, ¿qué realmente bajó aquí? Porque si usted escucha y esa palabra queda aquí y baja al corazón, eso es suficiente. Si los cristianos, y lo dijo una vez el famoso Gandhi, guardaran, decía, solamente el sermón de la montaña, este mundo sería diferente. Amén. Amén. Sí, Señor. Esa fue una bofetada que yo recibí cuando yo leí eso. O sea, usted puede conocer la Biblia, saber la Biblia, dónde están los libros, que hay hasta el Génesis, que lo encontró, el Éxodo aquí, que Jueces allá, y que el profeta Joel por el otro lado, y que vamos a buscar Marco, y usted puede andar, y puede conocer la Biblia. Pero el asunto, la esencia en la vida cristiana, no es cuán genios somos nosotros en teología y en Biblia, sino cuánto de esa palabra permanece aquí. Por ejemplo, a usted le llega la oportunidad de hacer el bien, y usted dice, la palabra de Dios dice que debo hacer el bien, y lo hago. Si a usted le hicieron algo malo y usted dice, no, me han hecho algo malo, pero la palabra de Dios dice que yo debo de perdonar. Por más que hablemos y expresemos o disertemos sobre el perdón, nunca va a ser auténtico en la vida de nosotros hasta que usted no perdone. De lo contrario es pura teoría. ¿Me estoy dando a entender? Lamentablemente en muchas iglesias hay abundancia de teóricos, y somos teóricos, porque cuando viene la prueba, viene el momento de demostrar si podemos perdonar y no podemos perdonar, estamos en la teoría del perdón. Si cuando se me presenta el momento de robar y ya estoy a punto de hacer algo y robo, entonces me quedé en la teoría del robo y bajé a la práctica de una sola vez. Y así hay muchas cosas en la Biblia de las cuales se decía, si nosotros los cristianos tan solo tuviéramos el sermón de la montaña en el corazón, este mundo sería completamente distinto. Porque hay muchos cristianos que buscan en la iglesia algo. Si yo quiero ir a la iglesia para ver qué encuentro ahí, es decir, la sanidad nada más, o alguien dice la prosperidad, o alguien dice que dicen que ahí uno cuando oran hasta baja de peso, y buscan un fast food, una comida rápida dentro de la iglesia. Y algunos buscan hasta las iglesias como que si fueran restaurantes. En esta iglesia danzan así. No, entonces no. En esta iglesia piden mucha plata, de vez en cuando. Pues no. Y entonces vemos las iglesias y las categorizamos de esa manera. Cuando lo importante es cuánto de esto se ha logrado quedar y persevera en mí. Yo le apuesto que usted tiene un versículo bíblico favorito. ¿Hay algún versículo bíblico favorito suyo que lo aprendió y lo aplicó en un momento clave de su vida? Yo me acuerdo de la palabra, que esta palabra me vino a mi corazón de alguna manera, y la atesoró, y usted trata de perseverar en esa palabra y va a ver cuántos frutos va a dar. ¿Qué es el problema de no perseverar? Ahí sí hay un problema.
No perseverar es abandono de lo que se hace, es claudicar a los esfuerzos, es apostatar del caso de la fe, es desistir de un sueño o visión, o es renunciar a un proyecto de vida, asumir. La cosa va a empezar a tomar ciertos matices y va a ver qué interesante. Cuando usted comienza a estudiar una carrera y usted dice, voy a estudiar leyes, y comienza el primer año de leyes, pero parece que leyes no le gustó mucho. No, me voy a pasar a diseño arquitectónico. Yo siento que mi abuelo era bueno para los trazos, y usted se pasa a diseño arquitectónico. Entonces dice, parece que la cosa se puso muy fea, pero me están diciendo que ya la venta de las casas comenzaron a subir. Yo creo que me va a ir bien, como bienes y raíces. Me voy a meter de riesgo. Y ahí voy a hacer, ahí sí, ahí está la plata, ahí está la plata. Entonces usted se mete en eso. Pero cuando vio que la competencia es grande, usted dice, no, la verdad es que yo me voy a meter a uno de estos negocios life. OmniLife, Herbalife, For Life, Life, que no es malo. Lo que es malo es que usted brinque aquí, brinque allá, y usted nunca va a terminar. En la vida hay pruebas de toda clase, hay luchas. Por eso yo les decía que la vida cristiana no es fácil. Cuando uno comienza en los caminos del Señor, no es que el Señor nos va a quitar los problemas, sino que el Señor nos ayuda en los problemas. Pero nunca dijo que no iban a haber problemas. Por eso más adelante vamos a ver algunos mitos en cuanto a eso. Pero empezar algo y no terminarlo es algo que nos ha pasado muchas veces a nosotros, a muchos nos ha pasado, y eso nos ha dejado en algunos momentos como truncados de que nosotros mismos en las iglesias empezamos algo y no lo terminamos, entonces probamos y realmente no tenemos la victoria que nosotros quisiéramos obtener. Y no es señalar culpables, sino uno dice, nosotros asumimos y somos responsables muchas veces de esas situaciones. Vamos a ver unos ejemplos. Pablo decía en 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo dice, comenzamos la obra, pero me abandonaron. O sea, algunos no perseveraban. 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir que en los postreros días habrá mucha gente que quiera ir a oír algo que les guste, porque lo que les están diciendo es la verdad. Pero como no me gusta la verdad, entonces yo tengo que ir a un lugar donde me den un masaje espiritual. Y ahí es donde está la diferencia. En Hebreos 10:25, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces quiere decir que uno puede pasar por momentos, incluso dentro de la iglesia, en que siente como que las baterías se nos han bajado. Cuando usted vive por la emoción, la batería se le baja, porque usted necesita un estímulo sintético. Pero cuando usted trabaja en la obra de Dios por convicción, la cosa es diferente. Estamos procesando por emoción. Y ahora viene la pastora fulana, hermano, reciba, gloria, ya. Y todo el mundo está encendido. ¡Wow! Aquí se siente el fuego. Pero cuando se terminó el asunto y se va para su casa, volvió otra vez la ausencia del fuego y no le llega ni encendedor. Necesita, y hay personas que lo necesitan definitivamente, necesita que se le esté inyectando algo para que vuelva otra vez a sentir lo que nosotros decimos, el fuego del Señor.
Pero cuando usted trabaja por convicción, se va a dar cuenta que lo que Dios bendice es la obediencia más que la emoción. Pues yo puedo estar aquí, sí, hermano, la bendición. Cuando llega a la casa, insulta a la mujer. Pues la mujer dice, no, que recibiste, hasta te fuiste para atrás y te caías y toda la cosa. Porque a veces no se cae por la oración, sino por el ¿verdad? No es caminar por las emociones, sino por las convicciones. Hay dos palabras que son interesantes. Una trabaja a nivel externo y a nivel interno, la motivación. La motivación es lo que nos viene de afuera y el interés es lo que surge de aquí adentro. Se lo voy a poner de otra manera. Ustedes son novios y usted necesita motivar a la novia, ¿verdad? Cuando uno anda de novio, es el motivador estrella. Ni los cursos de marketing le llegan a uno. Es el poeta más grande. Es el halagador sin competencia, experto en bajar las estrellas. Y a partir de ahí baja del carro y todos los títulos de la realeza. Por aquí mi reina. Venga mi princesita. Y le da la mano, ¿verdad? No se vaya a molestar, pero es que cuando usted me da esas miradas, se me enchina la piel. Estamos tratando de motivar, y como la otra anda que necesita que le suba la autoestima, porque la andaba arrastrando. Entonces a partir de ahí dice, ay, tan lindo. Y se va para la casa pensando, y es que me mira con esos ojos color de miel. Pero pasó el tiempo, esa es la motivación. Entonces a ella se le despierta el interés, ¿verdad? Ella camina por todo lo que por el oído entró. Y él camina por todo lo que pudo ver. Motivación e interés. Y muchas veces eso es al principio. Ya después, aquel que le dijo que tenía ojos color de miel terminó diciéndole que tenía los ojos del aguijón que tiene la abeja atrás, ¿verdad? Y entonces las cosas comienzan a cambiar. De pase por aquí mi reina se convirtió, apurate vos, ¿qué es la cosa que te quedas atrás? ¿Me entiendes? Como que los papeles cambiaron. Y eso hace que muchos, en vez de que continúe el interés, ya el interés va bajando y va declinando y va cayendo. No hay motivación, tampoco hay interés. Hay muchas personas que en la obra de Dios caminan más por los halagos y estímulos que puedan recibir, porque esa es la manera en que el interés va creciendo. Pero cuando se acabaron los halagos y se acabaron los estímulos, el interés se comienza a perder. Y entonces Pablo, con razón, decía que algunos lo habían abandonado, que algunos lo habían dejado, que algunos se habían apartado de la fe y algunos hasta habían dejado de congregarse. Yo quiero hablarle a ustedes de algunos mitos interesantes que tienen errores. Un mito o un error es cuando le dice a usted a alguien en su oído, los cristianos, ¿qué cosa? Los cristianos no tienen problema. Y entonces uno se cree ese cuento, se traga ese cuento y uno cree que los cristianos no tienen problema y después de cierto tiempo se da cuenta que sí tenemos problemas. Claro que tenemos problemas. La gran diferencia es ahora que somos cristianos que Dios es el que nos ayuda a salir adelante en medio de los problemas.
que Dios es el que me da la victoria, que Dios es el que me capacita para hacerle frente, que Dios me da la fortaleza y que de repente aquel que era muy tímido se convierte en tremendo león. Y uno dice, wow, qué cambio tiene esta persona. Antes lloraba con los problemas. ¿Usted es de las personas que cada problema que le viene comienza a llorar? No, quizás porque ya se cansó. Y en un momento uno dice, ya no. Sí hay problemas, claro que sí. Con la diferencia es que Dios es mi escudo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio, Dios es mi ayudador. El segundo mito es que algunas personas dicen, si usted tiene problemas es porque usted no es espiritual. Eso no es cierto. A Pablo lo metieron preso, lo azotaron, pasó por naufragios, lo metieron a la cárcel, lo persiguieron, lo apedrearon. ¿Qué fue lo que Pablo no sufrió por causa del Evangelio? Si alguien le dice que usted está atravesando problemas porque usted no es muy espiritual, eso es mentira. Hasta los más espirituales tienen problemas. Como dijo un hermano por ahí, tenemos problemas, claro. Todos, ¿verdad? Y el otro es, si Dios me cumple, yo le cumplo. Que son los que negocian con Dios. Yo le dije a Dios, si tú me das esto, Señor, yo voy a hacer tal cosa. Y entonces si las cosas no salen como quería, entonces comienza a chantajear y echarse para atrás. Les dije, no es por emoción, no es por lo que se siente, no es por lo que negocio, sino por obediencia. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí porque nos volvimos ricos y dejamos de tener problemas y todas esas cosas? No. Yo creo que nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado porque hemos tratado con todos nuestros errores y luchas de ser obedientes. Hemos luchado, hemos hecho todo el esfuerzo, hemos hecho lo que hemos podido, porque Dios nos ha mostrado que Él bendice en gran manera si usted trata de seguir lo que el Señor le ha revelado en su vida. Dios tiene grandes bendiciones para él. Yo estoy seguro que usted es una persona que también ha recibido grandes bendiciones, porque usted ha perseverado. Aquí hay hermanos que han perseverado y han pasado por pruebas de fuego, han pasado por luchas, han pasado por dificultades, y a la vuelta de los años la gente los ve y les dice, ¿y todavía seguís? Y usted dice, sí, porque Dios premia la perseverancia en todo lo que se relaciona con Él. Dios bendice la perseverancia. Dios bendice rica y poderosamente a aquel que persevera en los caminos de Él. Lo va a bendecir y tiene grandes bendiciones por usted. Pero esos son mitos y errores. Y el otro es, Dios no me quiere en iglesias donde hay gente incumplida y pecadora. Y decimos a veces, por eso yo me voy. Alguien dijo una vez, si el pastor supiera las ovejas que tiene, pero usted se va a otra iglesia y se da cuenta que ahí también hay ovejas de toda clase. Y usted se va a otra iglesia y ahí se encuentra de todo. Porque cuando usted se encuentre solamente gente buena y sin mancha en la iglesia, es porque usted ya está en el cielo. Usted está en esta iglesia gracias al Señor. Pero yo no hubiera querido ser pastor en la primera iglesia, en la iglesia de Corinto, que se describe en la primera carta. Ahí sí que yo no hubiera querido ser pastor. Todo el mundo enojado entre ellos, habían hecho partidos políticos. La de Corinto. Y en esa iglesia, el papá el padrastro se había metido, uno de ellos se había metido con la mujer de su padre. Había un desorden dentro de la iglesia. Habían pleitos, los filósofos se habían introducido y habían hecho divisiones, habían hecho de todo.
Entonces quiere decir que en la misma Biblia, cuando los escritores bíblicos corrigen los problemas de las iglesias, es porque en todas las iglesias había problemas. Sin embargo, era el cuerpo de Cristo. Ese era el concepto. ¿Me están siguiendo? Observe esto. El pastor de los pastores, ejemplo nos dio. Miren, Mateo, ven acá. Y Mateo se levantó de ese asiento de los publicanos. ¿Quién era Mateo? Cobrador de impuestos, considerado como traidor, un judío cobrándole impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. Traidor, no queremos nada con ese. Ese está ligado con los romanos. Está cobrándonos los impuestos, nos suben los impuestos para dárselos a Roma. Eres un traidor, Mateo. Pero a ese el Señor lo llamó. Y de repente se le ocurre al Señor llamar a uno que le decían Simón el Zelota. ¿Sabe quiénes eran los celotas? Revolucionarios nacionalistas que querían cortarle la cabeza a los romanos. Se llama Simón el Zelota y le dice: pasa para acá, que vas a estar a la par de Mateo. Hello. Se dio cuenta a dos que él está llamando, que estén juntos. Por otro lado, se llama uno que era Juan ahí, que después lo vamos a conocer como el que siempre nos escribe: hijitos míos, amaos los unos a los otros, porque Dios es amor. Pero lo ponen a la par de otro, como Pedro, Simón, un marino de esos temperamentales que no mejor mal hablado, que se sacó la espada y le voló la oreja a otro. Y uno dice: ¿qué clase de gente andaba Jesús con él? Pero Jesús tenía la visión que Dios le había dado, el proyecto salvífico que Dios había revelado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La visión y la misión de Dios revelada en Jesús. Y Jesús se rodea de gente terrible, y entre ellos, para variar, Judas, el que le habría de traicionar; Pedro, el que le habría de negar; Simón el cananita o el zelota también; Judas, llamado de los sicarios, de sícaras, de usar para cortarle el cuello a la gente; un sicario revolucionario, nacionalista, extremista, judío; Mateo, un cobrador de impuestos. ¿Quién le dijo a usted que los seguidores primeros de Jesús eran una miel? Y cuando usted venga a la iglesia, no espere sentarse a la par de un panalito de miel. A lo mejor puede ser un panal de avispas. En cualquier iglesia, en cualquier comunidad de fe que usted vaya, hay de todo. Si usted persevera en el camino del Señor por la gente, usted está mal. Usted debe de permanecer en el camino del Señor por causa del Señor, por causa de la visión del Señor y por causa del plan de Dios. Y eso es lo que nos lleva a nosotros adelante. Aquí hay gente que viene de lejos, manejando lejos. Gente que viene desde dónde, desde Pembroke Pines allá arriba. Gente que viene desde dónde, desde allá, por el aeropuerto de más abajo, del aeropuerto de Kendall, del Damián, más abajo. Aquí viene gente desde Hialeah, aquí viene gente desde Miami Beach, gente de lejos, que saben que han perseverado en el camino del Señor, no por causa de que la iglesia haya un pastor con X virtud, no por causa de que en la iglesia es que después del culto nos reunimos la familia porque reúne el clan, sino porque venimos por causa del amor de Dios reflejado en los hermanos, por el cariño que les tenemos, pero sobre todo por el plan que Jesucristo tiene para la vida de cada uno de nosotros.
¿Vio qué lindo? Nosotros no queremos que nadie en la iglesia crea que es más santo que los demás. Porque el problema es que cuando hay un sentimiento de que yo soy más santo que los demás, entonces empezamos a descalificar a los demás. Lo que yo sé es que todos somos iguales y que yo estoy perseverando por la misericordia de Dios y usted persevera por la misericordia de Dios, a pesar de que una vez que yo puse las manos en el arado, yo no puedo estar viendo para atrás. Olvídese de lo que pasó allá en su tierra. Ahora usted está aquí y aquí es donde tenemos que luchar. Mire, cuando la gente viene de sus países, todos son dueños de hacienda. Uno habla con la gente, la hacienda que yo dejé, pastor. Y apenas llegaba al lote. No dije lote, dije lote. Pero aquí venimos con unos sentimientos de grandeza y Dios nos hace pasar por el crisol de la prueba y finalmente nos damos cuenta que ya no venimos diciendo que tenemos hacienda, sino yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Porque Dios me ha enseñado a perseverar en medio de las luchas y en medio de las pruebas. ¿Algún parecido? Por eso Dios en este proceso de perseverancia me hace pasar a mí muchas pruebas, porque Dios me está educando. Espérese de aquí unos años y usted va a ver cómo ha cambiado. Y usted mismo se va a dar cuenta, va a ver hacia atrás y va a decir cómo Dios me cambió. Porque si usted no cambia o yo no cambio, la palabra de Dios se nos quedó aquí y no bajó. ¿Alguno de ustedes ha experimentado un cambio en el último año? Si usted me viene a mí y me dice, no, pastor, hay algo que a mí me cuesta cambiar y es mi carácter. Agréguele de sinvergüenza también. Porque si usted viene al camino del Señor y no quiere cambiar nada, entonces usted no está dejando que la palabra del Señor lo cambie. Hello. ¿Hay alguien en la casa? Silencio, Dios. ¿Cuál es el llamado? Entonces, dentro de los mitos, toda esta iglesia está mal y por eso me retiro. Dios conoce mi corazón. Y la gente no progresa porque está en pecado. Yo sí, porque yo vivo en santidad. Eso es otro mito de la gente, de creer de que yo estoy prosperando económicamente porque yo soy más santo que los demás. Y hermanita, usted está en una situación que a usted se la está llevando el diablo. Póngase con Dios. ¿Me entiendes? Y a veces hablamos de esa manera y la gente me dice, me pregunta, pastor, ¿es cierto que a mí me está llevando el diablo por esto? Y yo, ¿quién le dijo eso? Es que una hermana se le salió y no le haga caso. Hágale caso a lo que dice la Biblia. Hágale caso a lo que dice la palabra de Dios. A veces ustedes le ponen más atención a las voces del odio y de la envidia que lo que Dios dice. ¿Usted qué es lo que dice la palabra de Dios que usted es? Mire, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Usted es luz, usted es sal de la tierra. La Biblia dice que su pueblo es como la niña de sus ojos. Yo, usted, con solo el hecho del título que recibimos gratuitamente de ser hijos de Dios, me hace ser perseverante en medio de cualquier lucha, me hace seguir adelante en medio de las dificultades. No puse los ojos en una persona, puse mis ojos en mi Salvador y debo ser fiel a mi Salvador a pesar de Él dio la vida por mí. No la señora que me habló por teléfono diciendo que yo no servía para nada, no el otro que me hizo una mirada de desprecio, sino yo lo hago todo por mi Salvador, por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, por Él persevero. Cuando usted tiene esa convicción, las cosas van a ser totalmente distintas en su vida, a pesar de lo que la gente quiera decirle. Veamos entonces cuál es el llamado para aquellos que... El llamado es, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, que no hay problemas, que estamos, ¿qué? Atribulados, ¿en qué?
Ahí sí que no dio chance el escritor. Ahí Pablo dijo: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Me golpeaste, caí, pero no me destruiste, porque la mano del Señor me sostiene. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en medio de todas las tribulaciones. Por lo tanto, yo voy a seguir perseverando por causa del Señor. ¿Cuántos dicen eso? Amén. ¿Sí? Por eso yo aprendí una palabra y esa la metí en mi diccionario. La metí. La puse. La metí como con hierro cuando usted está marcando un ganado. Así. La aprendí bien. Resista, mas no desista. Cuando usted empieza algo, dele para adelante. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, continúe viendo cómo serle fiel al Señor en medio de todas las situaciones. Voy a resistir, aunque me critiquen en el trabajo. Resista. Aunque hablen mal de mí, resista. Aunque un ejército acampe contra mí, resista, mas no desista. Debemos resistir, que es secreto de la perseverancia. Dígale que está en la paz. Resiste. Resiste. No hay nada que le traiga mayor gozo al corazón suyo que finalmente usted pueda decir: lo logré. Eso es lindo. Cuando usted comienza en el camino del Señor y usted va pasando pruebas, dificultades y todo, si un día el Señor lo llama a su presencia y le diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo del Señor. Eso Dios le tiene para usted también. Que Dios le diga a usted: hija, me fuiste fiel en lo poco, mucho te pondré. Dios nos pudiera poner a nosotros sobre mucho, pero a veces falla, se diluye nuestra fidelidad a Él. Por eso Él nos retiene, todavía no, espérate. Demuestra que eres fiel en lo poco, y vas a ver que te voy a poner en lo mucho. Eso es todo. Eso es todo. Perseverar en las cosas de Dios, perseverar en la oración, perseverar en la palabra, perseverar en el amor con los hermanos, perseverar en la unión de los unos con otros. Eso es lo que finalmente trae una recompensa. Yo estoy seguro que aquí hay muchos de ustedes que se prepararon y durante estuvieron estudiando les pasaban desvelos, a veces se quedaron sin comer, a veces no llevaban ni dinero a la universidad o a donde estudiaran, pero finalmente cuando se graduaron vieron en aquel pedacito de papel la culminación de sus sueños o la grada de lo que vendría después. Usted dice: ya logré esto. ¿Ya terminó, hermano? No, pastor, lo que viene todavía es más grande. Y si yo le entré a esto pequeño y lo logré, creo que voy a alcanzar lo otro. En lo que usted haga, persevere, esfuércese, sea valiente y va a ver cómo Dios le va a bendecir en gran manera. Es cuestión de resistir y no desistir. Resiste, hermano, mas no desista. La Biblia dice en los Hechos de los Apóstoles, y ahora persevera hasta que yo termine mis mensajes, ¿está bien? No me vaya. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: escuche. Y diciéndole: escuche. Es necesario que a través de algunas tribulaciones, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Si usted me dice: es que usted no sabe cómo yo he sufrido, pastor, todavía le falta más. Lo único que le sé decir es:
resista. Resista. Amén. Gloria a Dios. Resista. Que las bendiciones le vienen de camino. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Diligentes, mas no negligentes. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. No. Las cosas que uno pasa en los caminos del Señor son tan variadas. Si lo único suave que puede haber es el asiento donde usted está, pero de ahí para allá la lucha es constante, y usted lo que tiene que hacer es resistir. Eso es todo. ¿Sabe de qué material uno está hecho? De aquel que se da a conocer que después de la prueba usted todavía sigue de pie. ¿De qué material está hecho usted? ¿Sabe cómo le dicen en Dominicana a los que son consentidos? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Tú te acuerdas? Una persona que sea muy consentida. El hijo de papá. Ñoño. Ni tú que eres de Dominicana te acuerdas. Este está añoñado, ¿sí o no? ¿Es así? No podemos andar con añoñamientos, usando esa palabra de República Dominicana, ni de consentidos con el Señor. No es asunto de lamento, ni de llantos, ni de nada de eso. Es un asunto de resistencia. Cuando yo veo los corredores, yo he visto corredores acalambrados tratando de llegar a la meta. Y muchos de nosotros que la hermana no me saludó. ¿Y qué? Yo a veces paso por medio mundo y ni me dicen hola pastor ni nada. Y voy a subir yo a mi oficina, me voy yo resentido porque no me saludaron. La vida cristiana es una vida de resistencia. La vida cristiana es un asunto de resistencia. Te ataca el diablo, te ataca la gente de afuera y te atacan tus propios pensamientos, los tuyos. Por eso es un asunto de ponerse de pie y resistir y no desistir.